Pienso que el futbolista mexicano se le pone muchos peros para ir a un equipo grande. Se le hace caro a un equipo grande. Pero lo reitero, si le cambia la nacionalidad, probablemente sería hasta barato o regalado. Ejemplos. Bueno, hay una cosa y una noticia bastante importante que yo como mexicano al menos la destaco mucho, que es que la Hormiga González se va a Europa. Digo, qué bueno, es una buena noticia para el fútbol mexicano, alrededor de unos 12 millones de dólares procedente del Guadalajara. Hasta aquí todo bien, hasta aquí súper interesante noticia, súper importante, porque sí que es cierto que el fútbol mexicano de esta manera puede crecer. La selección mexicana puede tener más oportunidades de seguir avanzando pues en mundiales o en cualquier competencia oficial. Pero más allá de todo esto, les tengo que decir una cosa. Realmente al mexicano, con todo el respeto lo voy a decir, porque ya ir a Europa es un paso gigantesco. Y yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, o que todos que al menos quisimos ser futbolistas, alguna vez soñamos con ir a Europa. Yo creo que el futbolista mexicano, honestamente les pregunto, ¿solamente le alcanza para ir al Olympiacos, al PSV, al AZ Alkmaar, al Porto? ¿Por qué realmente el fútbol mexicano o el futbolista mexicano solamente al principio, porque después van otros equipos, pero por qué al principio siempre es de ir a un equipo así? Pregunto, con muchísimo respeto lo digo, porque miren, voy a poner este ejemplo y probablemente me dirán, pero ¿qué estás hablando? Las diferencias de juego son brutales, estás hablando de futbolistas totalmente distintos, pero si la Hormiga González quizás no fuese mexicano, fuese argentino o brasileño, quizás no costaría 12 millones de dólares, probablemente costaría 50 millones de euros, ¿sí? O sea, con el mismo nivel y todo. Pero yo creo que muchas veces, y es lo que yo digo y lo he platicado varias veces atrás, pienso que el futbolista mexicano se le pone muchos peros para ir a un equipo grande. Se le hace caro a un equipo grande. Pero lo reitero, si le cambia la nacionalidad, probablemente sería hasta barato o regalado. Ejemplos. Vinicius, que obviamente estoy hablando de uno de los mejores futbolistas del planeta en la actualidad, pero antes de ser el mejor o uno de los mejores en la actualidad, dio el brinco del fútbol brasileño al Real Madrid. Rodrigo Goes da el brinco del fútbol brasileño al Real Madrid. Mastantuono da el brinco del fútbol argentino al Real Madrid. Hendrick, fútbol brasileño al Real Madrid. O sea, a lo que yo me refiero con esto, y con esto no estoy diciendo que sean malos futbolistas, ni mucho menos. Lo reitero, para mí son top mundiales y buenísimos. Pero pienso yo que el futbolista mexicano siempre se le ve muchos peros antes de ficharle. No sé por qué, pero tal pareciera que es así. El futbolista mexicano tal parece que primero tiene que ir a un equipo a tomar un poco de forma, un poco de nivel, y después dar ese salto cualitativo a un equipo de media tabla de España, de la Premier, etc. Digo, el caso de Chucky Lozano, que estuvo en el PSV, luego se fue al Napoli. Otro tipo de casos como el de Héctor Herrera, que estuvo en el Porto, luego se fue al Atlético de Madrid en muy poco tiempo. Andrés Guardado. El único que yo creo y recuerdo de los más actuales, sin irme tan atrás, ha sido el caso de Chicharito Hernández, que del Guadalajara se fue al Manchester United. Pero después de este caso, yo creo, o no recuerdo al menos este momento, necesito refrescarme la memoria, pero así de memoria no recuerdo otro. O sea, Chicharito Hernández ha sido el único, o sea, quitando los Rafa Márquez, los Hugo Sánchez, que por ahí Rafa Márquez tampoco se fue directamente al Barcelona, pero Chicharito Hernández fue el único que ha ido al Manchester United directamente del Guadalajara. A partir de ahí, yo creo que los demás han ido construyendo su carrera muy bien, porque como lo dije recientemente, ya estar en el fútbol europeo es una aventura muy buena que todos quisiéramos vivir y disfrutar. Y evidentemente, pues para llegar al fútbol europeo tienes que haber trabajado muchísimo, y es el caso del futbolista mexicano, que trabaja como el que más, que trabaja demasiado. Pero es donde digo yo, ¿por qué se le pone tantos peros? ¿Por qué se tarda tanto para ir a un equipo grande? ¿Por qué el equipo grande o mediático pues se les hace muy caro? Pero lo que también reitero, si le cambiamos la nacionalidad de los futbolistas mexicanos, pues entonces son hasta baratos o regalados. Pero mientras sean mexicanos, y lo digo como mexicano, pues evidentemente he visto que siempre
los plantean como que muy caros y como que pues vamos a ver, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí que es cierto que mi pregunta es esa y me alargo un poquito porque este tema es para más tiempo. Pero mi pregunta es esa: ¿por qué el futbolista mexicano no puede dar ese brinco cualitativo de estar en su liga local a brincar a un equipo top de Europa? Porque siempre tiene que ser un equipo de media tabla, quizás de Europa, o de una liga que no está en la top 5, etcétera. Porque sí que es cierto que el futbolista mexicano le cambiamos la nacionalidad y supongamos la Hormiga González fuese brasileño y estuviera en el Real Madrid, en el Barça, en el Atlético, entre otros. Pero como lo dije recientemente, ¿qué está pasando con el futbolista mexicano? ¿O por qué desde Europa les cuesta tanto fichar a futbolistas directamente desde su liga local, a futbolistas mexicanos en este caso?